Hoy, en Palabra y Vida, Bien, pues en la clase hemos visto ya ustedes están familiarizados con esta raya. Ayer no entendían nada de qué era esto y ahora hasta quieren la gráfica. De hecho, la gráfica está siendo mandada a los alumnos en este día, a cada uno de sus correos electrónicos, los dos gráficos, para que los tengan también a nivel electrónico. Así que para que vean cómo estamos. Entonces, aquí, desde los inicios, desde Adán, ahora hasta el retorno, va a haber lo que se llamará la tradición cronista, que tiene como finalidad reanimar al pueblo. O sea, darle al pueblo la confianza de decir, ánimo, que tú tienes una historia gloriosa, tú tienes a David, tú tienes a Salomón. El deuteronomista va a decir, sí, pero David pecó. Sí, pero es grandioso. No te pongas a fijarte en los defectos cuando estamos en crisis. Fíjate en la grandeza que tiene, y fíjate en esto, y fíjate en esto, y fíjate en el templo que construyó Salomón, y fíjate. Y entonces el pueblo recibe el aliento con la tradición cronista 1 y 2 de Crónicas, recibe la capacidad de revisar su historia y descubrir lo hermoso, lo bueno que tiene la historia de Israel. También va a haber otra, porque hay otro problema, no es solamente llegar, no es solamente animarse, ahora va a haber la necesidad de reconstruir el templo. Y entonces van a ser dos autores, Esdras y Nehemías, van a ser dos escritos que van a versar sobre la necesidad de reconstruir la construcción, y después Nehemías es el que va también a decir, no solamente muro, no solamente templo, las murallas de Jerusalén. Las murallas que tenemos hoy día son las murallas que Nehemías exhortó al pueblo de Israel que tenía que reconstruir. Y son las murallas que tenemos hasta el día de hoy. Las murallas y el templo que duró, que ahora se destruyó otra vez en el año 70. Acuérdense que en el año 70 quedó solamente el muro de las lamentaciones. Pero en el año 70, el segundo templo fue construido, y ese templo en los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan cuando él dijo, destruyan ese templo y yo lo reconstruiré en 3 días? Y dice, 46 años ha costado construirlo y tú lo vas a construir en 3 días. Pero él no hablaba de este templo, él hablaba de su cuerpo, 3 días. Pero ese templo duró 46 años, por lo menos el evangelio recibieron los judíos del tiempo de Jesús la tradición de que duró 46 años, y después las murallas. O sea que era importante entender que Esdras y Nehemías, junto con los autores de Crónicas, la tradición cronista, tiene como finalidad que el pueblo de Israel se ponga las pilas, llegado de un momento tan malo como el destierro, ahora tiene que volver otra vez. Tiene que volver otra vez a reconstruir. Va a haber un problemita aquí, que se va a perder desde ese momento, desde el destierro, se va a perder la dinastía de David. La dinastía de David ya no va a gobernar. No va a ser la que va a gobernar de aquí en adelante. La dinastía de David continúa, pero no va a continuar en el trono. O sea que desde que David aquí tomó el reinado, desde aquí, todavía hasta la llegada de Jesús, ya por esta zona, ya eran simplemente descendientes, pertenecían al linaje de David. José es del linaje de David, es el que se casa con la Virgen María y de quien va a nacer el Señor, el verdadero hijo de David. Pero desde ese tiempo ya van a dejar de ser los que gobiernan. Los reyes, los siguientes reyes después del destierro, no van a ser descendientes de David, van a ser otras dinastías que son los que van a estar gobernando. Y que después, cuando lleguen ya el periodo anterior a Jesucristo, el tiempo de los griegos y el tiempo de los romanos, ya van a ser títeres, colocados por los mismos griegos y los mismos romanos. Son los que van a ir colocando quién es el rey de Israel. Por eso Herodes ya es alguien que nadie cree en él. Él es el rey de Israel, pero ya desautorizado, no forma parte del linaje de David. Nadie respetaba a Herodes solamente por sus armas y por el apoyo que tenía del Imperio Romano.
era por la única razón que él podía estar allí gobernando Israel. Cuando llegaron los de Oriente, los magos de Oriente, y los aquerosearon. ¿Dónde está el rey? Usted no es rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Y cómo? Usted no es rey. ¿Dónde está? Y fueron a adorar a Belén, al lugar donde nació David. Fue el lugar donde también nació Jesús, el hijo de David. Belén, la pequeña Belén de Éfrata, será la grande, porque de ti nacerá un caudillo de Israel, que es Jesús. O sea que la hermosura que hay aquí es que la historia continúa todavía, a pesar de los reveses. Aquí hay 4 libros más. Entonces, vamos a seguir todavía, porque ¿cuánto fue lo que contamos nosotros? 7. O sea que todavía nos quedan unos cuantos todavía para llegar. Después va a haber, a través de la historia, van a haber 3 historias muy interesantes, de 3 que vamos a estudiar después, pero son 3: Tobías, Esther y Judith. En realidad son como 3 novelas didácticas también que buscan animar el sentimiento nacionalista de Israel. En realidad hablan del imperio asirio, uno del imperio babilonio, uno del imperio asirio, o sea que están en otras épocas, pero fueron escritas como utilizando personajes de la historia para poder animar al pueblo de Israel a seguir adelante. Son 3 novelas que son catalogadas de históricas. Y también aquí estará Ruth, aunque Ruth como también está escrita para ese tiempo, Ruth. En realidad Ruth fue escrito para este tiempo, pero con un personaje que era la esposa del abuelo de José, de Jesé, el padre de David. O sea que como es así, lo ubicamos por aquí, Ruth. Y por eso la historia, cuando usted lee la Biblia, en la Biblia de Jerusalén, usted ve el libro de Ruth allí ubicado antes de 1 y 2 de Samuel, porque si es el abuelo, el bisabuelo, estamos hablando del bisabuelo de David, entonces tiene que ser mucho antes del libro que nombra a David como rey, que es 1 y 2 de Samuel. Por eso en la Biblia usted dice, ¿por qué Ruth está de ese lado? Porque está ubicado en función del personaje histórico que representa. Entonces, pero aquí hemos dejado Ruth aquí de este lado. Después de esto, seguimos todavía con algunos que otros libros. Va a llegar ahora una hermosura que va a ser otra tradición. Después de esta va a llegar la tradición macabea. ¿Qué va a pasar aquí? Durante este tiempo, bueno, a mí se me olvidó, a nivel de potencias, acuérdense que eran los babilonios los que se llevaron al pueblo de Israel hacia el destierro. ¿Cómo volvieron? Con el edicto de Ciro. Ciro no es babilonio, Ciro es persa. Llegó el imperio persa, y el imperio persa tenía otro modo de gobernar. Los persas tenían como estilo de gobernar respetar las culturas de la región. Fue el imperio que inició el concepto de bien organizado, de organización del imperio. El imperio asirio era muy guerrero, se expandió rápido y así se disolvió, porque el que mucho abarca, poco aprieta. El babilonio se desarrolló mucho en la metrópoli, Babilonia, a traer a los arquitectos, a los ingenieros, a todos los científicos, a los pensantes, a los escritores, profetas, reyes, todos allí para abultar la ciudad. Pero se hizo débil, llegaron los persas, y los persas organizaron el imperio por satrapías. Por eso el sátrapa, aunque nosotros tenemos una novela, una satrapía en el Caribe, la satrapía es el modo de organizar el imperio por los persas. La Palestina pertenece a la 5ª satrapía del imperio persa. Era allí donde está Transeufratiana, que era la satrapía donde estaba la Palestina. Y aquí los persas tenían por norma, como estaban planeando en grande, respetar las regiones, los lugares, y sacan de Babilonia a los israelitas como a los demás, y le dicen, váyanse a su pueblo. El edicto de Ciro permite volver a la tierra, y ahí están los persas. Pero los persas, y tuve que ir para atrás para ir para adelante, ahora que viene el mundo griego. Los griegos, imperio cultural, un imperio con una fuerza de cultura impresionante,
que Alejandro Magno expandió por el mundo entero y con ello expandió la lengua. Sin embargo, se centró en la cultura dentro de la metrópoli, dentro de lo que sería Atenas y sus alrededores. El mundo griego, un mundo con mucha personalidad. El mundo griego venció a los persas, después explicaremos cómo, pero el mundo griego persiguió las cosas, persiguió al mundo judío. No admitió el mundo judío, impuso, y por eso hubo un intercambio interesante, porque el intercambio con el mundo griego le permite tener al mundo de Israel el concepto de la eternidad, como ya dije, pero al mismo tiempo es perseguido duramente. Los perseguidores que vimos en Macabeos son exactamente los griegos que van colocando a reyes que tienen que reprimir la ley de Israel. Las leyes son las leyes de la democracia. Así que fuera, ¿qué leyes? ¿No le parece algo muy actual todavía? Y entonces las leyes de la democracia tienen que imponerse, por tanto tienen que someterse, y así persiguieron por tiempo al mundo israelita. Y entonces hubo una gran ofensa del mundo griego a Israel, que fue al templo. En ese famoso templo, nada más y nada menos que el rey de Israel, que era griego, puesto por los griegos, coloca en medio del templo de Israel, el templo de Salomón, coloca una superestatua del rey, del dios Júpiter. Y eso fue una afrenta contra el mundo israelita, que entendían que el templo había sido contaminado con una estatua, con la de Júpiter, a la que venían a adorar, a Júpiter. En medio, imagínense que ustedes pusieran, no sé, imagínense el Vaticano otra vez. Imagínense con lo grande que es, que pusieran una estatua con cualquier cosa que le pongan a ustedes para que vengan a adorar y que cómo se sentirían, aunque nosotros los cristianos no tenemos ese concepto espacial que tiene el judío, de que esa es la casa de Dios y que se ofende y queda contaminada. Y entonces, entonces comenzarán las luchas que comenzará Judas Macabeo. Y con Judas Macabeo surgirán los hermanos Macabeos, que van a ser los que van a hacer las guerrillas, que van a combatir contra esa afrenta y van a conquistar el templo de nuevo. Los Macabeos iniciaron unas luchas que están presentadas en dos libros que se llaman 1 y 2 de Macabeos. Los Macabeos será una obra que buscará narrar cómo el pueblo de Israel mantuvo la ley. Acuérdense de la mujer que le mataron los 7 hijos. Y habían otros en ese primera de Corintios, primera de Macabeos, segunda de Macabeos 7, cuando aparece esos martirios, aparecen una serie de martirios, en donde aparecen los mártires judíos capaces de defender la ley, y que se vuelve un ideal retomar otra vez el templo, reconquistarlo para volver a dedicarlo a Yahvé. Y así lo hacen. Los Macabeos reconquistan otra vez el templo y desarrollan la fiesta que se va a llamar la fiesta de la purificación. La fiesta que hoy conocemos y que todavía conocemos como el Yom Kippur. La fiesta que los judíos celebran con 9 brazos, no con 7, la menorá de 9 brazos, que celebra que el pueblo volvió a reconstruirse, purificó y volvió otra vez a darle culto a Yahvé en su templo. Se llama la fiesta de Hanukkah, y entonces por esto son las fiestas que vamos nosotros a ver, que nace en el contexto de los libros deuterocanónicos. ¿Qué les parece? Los protestantes normalmente no aceptan los libros de los Macabeos, pero los judíos de hoy todavía siguen viviendo de esa tradición de haber creado la fiesta de Hanukkah, que todavía la celebran muy cercano a la fiesta de Navidad, y celebran el tiempo en que se purificó el pueblo y que volvió otra vez a darle culto al Señor. O sea que es interesante, porque ahí vemos nosotros en lo que se llama el periodo intertestamentario, vemos nosotros que hay fiestas que todavía hasta el día de hoy perduran, lo que le da al libro de Macabeos validez hasta el tiempo actual. Bien, vamos ahora a tratar de reconstruir con esta segunda parte lo que serían los libros históricos. Comenzamos del principio siempre. Primero, Pentateuco. Son
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora los históricos. Al paso, ayúdenme que yo soy más lento. Jueces. Josué. Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Esther, Judith y 1 y 2 de Macabeos. ¿Quién me cuenta cuántos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Son los 16 libros históricos. Aquí están. Estos son los libros que tienen, no son una historia, sino que pretenden, tienen rasgos de historia. O sea, Génesis 2, Génesis es la creación según el concepto antropocéntrico, no es una historia, pero tiene un carácter que pretende estar en la historia, como lo tiene Ruth, como lo tiene Esther, como lo tiene Crónicas. Cada uno en su grado participa de lo que es un carácter, ciertamente algo histórico de lo que está aquí. Entonces ya tenemos 5 en el Pentateuco y 16 con los históricos. Vamos a ver si es importante y lo recordando. De este lado voy a pedir que levanten la mano a ver quién se atreve aquí delante de todos a memorizar. Y de aquí de este lado también levanten la mano. Voy a llamar uno de este lado y uno de este lado. Solamente llamo a los que levantan mano para que el que es medio tímido no se preocupe que no va a levantar a nadie que no levante mano. ¿Quién quisiera aquí hacer un experimento y recordar? Se vale equivocarse. Ninguno. Me voy a tener que llamar de los que tienen la mano baja. Y aquí de este lado, ¿quién se atreva a ver qué tanto recuerda? Vamos a tratar de memorizar los libros ahora, sin tener que buscarlo aquí y sin tener que verlo allá. Vamos a ver. ¿Quién? Aquí, venga para acá. Y aquí de este lado, ya apareció una valiente. Venga para acá, vamos para acá. Es un ejercicio que con el tiempo uno se va habituando, y créanmelo, va a ser interesante aquí. Pónganse por acá, por allá. Y ahora voy a pedir, ahora usted no me puede ver aquí, sino que para allá. Usted es la encargada de recordar los libros del Pentateuco. Y usted, los libros históricos. Así que me los va a recitar. Ok, vamos a ver. Entonces comience. ¿Cuántos son los libros del Pentateuco? 5. A ver, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, sacó 100 aquí. Aquí le sale un poco más duro, pero vamos a ver. Josué, Samuel, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras y Nehemías, Tobías, Esther y Judith, y Macabeos 1 y 2. Bien. Ya vamos entendiendo un poco, vamos caminando un poco sobre la marcha. Ya hemos tenido como una ubicación, porque no es lo mismo. Cuando uno dice ahora, el libro de Samuel, uno tiene que decir Samuel. Ok, Samuel, estamos hablando de cuando el profeta Samuel va a ungir a David y Salomón. Es la época de Salomón. De cualquier mensaje que uno quiera leer de allí, tiene que saber ubicarlo en cuanto a que es la subida del rey Salomón y de David y la sucesión del rey Salomón. En todo ese contexto es importante ahora entender la línea histórica para que uno no crea que aquí están hablando de Adán y Eva, ni están hablando de los macabeos, están purificando el templo, sino que están ubicando en la historia qué es lo que está queriendo decir para poder, ya cuando uno lo lee, saber en ese momento lo que está diciendo y lo que desde ese momento podríamos leer para nosotros, sabiendo que hay una distancia en el tiempo, una distancia en la cultura, pero sabemos lo que tenemos que aprender a traducir, qué es lo que nos diría a nosotros lo que le está diciendo en aquella época a él. Ese es el trabajo. Pero como pueden ver, ya hemos presentado los primeros libros de
de la Biblia. Por eso entonces es interesante que tengamos en cuenta que memorizar no es todo, pero ayuda. ¿Sabías que? No nos fijemos en los defectos de los demás cuando estamos en momentos de crisis. Monseñor Víctor Masalles. Ya regresamos.